civiles y naturales. Vamos a comenzar con eso. De hecho, particularmente el tema acá se concentra en lo que son las obligaciones naturales. Dentro del esquema de lo que son las obligaciones, esta clasificación está hecha atendiendo a los efectos. Y más particularmente se hace atendiendo a si dan o no acción para exigir su cumplimiento. Si dan o no dan acción para exigir su cumplimiento. Es cierto que uno entiende que desde un punto de vista incluso de lógica, las obligaciones todas debieran darle al acreedor los medios jurídicos para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento de la obligación. El código es bien claro en señalar que todos los derechos personales generan acciones personales. Y en ese escenario, el acreedor, que tiene un derecho personal, debería estar en condiciones entonces de reclamar el cumplimiento de la obligación, de tener los medios jurídicos para poder reclamar. Y normalmente los tiene. Pero a veces, por razones que ya vamos a ver, nos vamos a encontrar con que el acreedor pierde esa facultad de exigir el cumplimiento de la obligación. Pierde ese derecho porque tal vez nunca lo tuvo, o pierde ese derecho porque lo tuvo, pero algo ha sucedido y lo ha perdido. Y ahí es donde aparecen entonces, como tema, las obligaciones naturales, tratadas por el Código a partir del artículo 1470, y la verdad tratada en 3 artículos nada más. Tampoco es un tema tan extenso. Lo que ocurre, y como lo vamos a ir viendo, es que la doctrina ha ido incorporando algunas cuestiones que uno tiene que saber cuando estudia obligaciones naturales. ¿Sí? Porque dijimos que era obligación civil y natural, ¿cierto? Sí. ¿Pero por qué simplemente conjunta? Porque vamos a ver la aparte. Porque otro tema que vamos a ver hoy día. Ya, o sea, no tiene nada que ver un tema con otro probablemente, pero son 2 temas que vamos a ver el día de hoy. Pero no hemos llegado a las simplemente conjuntas todas. Ya estamos con las naturales. Concepto de obligaciones naturales entonces. ¿Qué son? Vamos a tomar el concepto que da el mismo artículo 1470, que también define lo que es una obligación civil, a pesar que ese no es nuestro tema el día de hoy. La obligación natural se define como las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se haya dado o pagado en razón de ellas. Autorizan para retener lo que se haya dado o pagado en razón de ellas. Ese es el concepto que da el artículo 1470, que por lo demás es un buen concepto, es decir, calza con lo que nosotros tenemos que aprender. Desde el concepto, y vamos a verlo en un momento más, surgen 2 ideas básicas. La primera es que en una obligación natural, el acreedor no tiene los medios para exigir el cumplimiento. Jurídicamente hablando, no tiene los medios jurídicos para exigir el cumplimiento de la obligación. Eso es lo primero que tiene que llamarnos la atención. Y lo segundo es que si el deudor cumple, el acreedor va a tener derecho para retener lo que haya recibido. Para retener lo que haya recibido. Es decir, si la obligación se cumple, si la obligación se paga, está bien pagada. Está bien pagada. Hacia allá apunta entonces lo que señala el 1470. Bien.
Vamos entrando en materia entonces. Hay una cuestión que yo no la voy a desarrollar, que es más bien filosófica y no tan jurídica, pero sí quiero que tengamos claro lo siguiente. Las obligaciones naturales son obligaciones. En ningún momento les cuestionamos el carácter que tienen. Son obligaciones. Eso explica por qué, si el deudor las cumple, está bien cumplida. No se trata de deberes morales. Las obligaciones naturales no son tales que uno concluya que si al final el deudor paga, está donando lo que está pagando o está cumpliendo más que todo con un deber moral que él tenga. No, la ley es bien clara. El código las trata como obligaciones, ¿ya? Así que no tienen acción, es lo único llamativo, pero sin embargo, a pesar de aquello, igualmente son consideradas obligaciones. ¿Cuáles son? Y no qué son, porque el qué son ya la vimos, ya, el concepto que da el 1470. Pero ¿cuáles son? Una cosa es saber qué significa que una obligación sea natural, pero otra cosa es saber cuáles son las obligaciones naturales. El artículo 1470 señala cuáles son las obligaciones naturales. Tiene 4 numerales, y los vamos a ver a continuación. Y que para efectos didácticos, la doctrina los agrupa en 2. El primer grupo, denominado de las obligaciones nulas o rescindibles, ya vamos a ver por qué toman este nombre, nulas o rescindibles. En este primer grupo están, si miramos el 1470, está el número 1 y el número 3, o sea, los impares. Y el otro grupo son las civiles desvirtuadas, o también llamadas civiles degeneradas. Que son los que corresponden a los números 2 y 4 del 1470. El porqué de estos nombres particularmente tiene que ver con lo siguiente. Las nulas o rescindibles, vamos a ver, corresponden a obligaciones que nacen de actos en los que existe algún vicio de nulidad. No es cualquier vicio el que puede haber, ya veremos cuáles son. Pero la problemática ahí, lo que tienen en común tanto el 1 como el 3, es que van a ser obligaciones que nacen de actos, y esos actos han incurrido en la omisión de algún requisito. Y eso está encaminando al acto hacia una eventual nulidad. Puede ser nulidad absoluta o bien puede ser nulidad relativa, por eso el nombre del grupo es nulas o rescindibles. Nulas hace referencia a qué nulidad? Absoluta. Y rescindibles a la relativa. El otro grupo, las civiles desvirtuadas o degeneradas, toma el nombre porque se va a tratar, lo vamos a ver, de obligaciones que en algún momento fueron obligaciones civiles. Pero algo sucedió con ellas y cambiaron su categoría, se desvirtuaron, perdieron la virtud, en este caso esa virtud es la acción. Pierden la acción y pasan a ser, por lo tanto, de obligaciones civiles que daban acción, ahora pasan a ser obligaciones naturales que no dan acción. En ese grupo de las civiles desvirtuadas, el tema de la nulidad no tiene nada que ver. Vamos a ver ahí cuáles son los fenómenos, porque tampoco es cualquiera, que van a provocar que una obligación deje de ser obligación civil para que pase a ser obligación natural. El artículo 1470 es muy importante principalmente por los numerales. Y los 4 numerales los tienen que aprender a manejar bien. Vamos a ver entonces cada uno de estos números por separado. Vamos a verlas en el orden del grupo. Vamos a comenzar con el primer grupo, las nulas o rescindibles. Y por lo tanto vamos a ver el número 1,
y luego veremos el número 3 para agotar ese. Vamos al número 1. Suele ser el que más se pregunta porque además es el número 1 y tiene también además una connotación que le da cierta importancia por el tema que tiene. El número 1 dice, refiriéndose a obligaciones naturales, las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes. Teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes. Y coloca un ejemplo, dice, por ejemplo, el menor adulto. Este es el caso del número 1. Vamos a ir analizando el número 1, vamos a ir numerando como características o como ustedes lo prefieran tratar para que esto quede más ordenado. Número 1. El vicio que está presente en ese acto es la falta de capacidad. Nosotros dijimos que este grupo de las nulas o rescindibles se caracterizan porque tratan sobre actos en los que se ha omitido algún requisito. Y eso deja al acto expuesto a una nulidad. Y en este caso el vicio en el que está incurriendo el acto es que acá hay falta de capacidad, lo cual queda en evidencia por el tenor del artículo. El número 1 dice, personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son sin embargo incapaces para obligarse según las leyes. Número 2. Estamos analizando el número 1 del 1470. ¿Qué tipo de incapaz? ¿Es cualquier incapaz? El número 1 en el fondo está contemplando la posibilidad de que el acto de cualquier incapaz pueda generar obligaciones naturales. No. Queda descartado el incapaz absoluto. El incapaz absoluto lo dejamos fuera de estas consideraciones. ¿Por qué razón? Hay dos motivos para dejar al incapaz absoluto. Letra A. Ver que en el mismo numeral 1 se pide que la persona debe tener suficiente juicio y discernimiento. Y sabemos, porque ya lo estudiamos, que el incapaz absoluto carece de discernimiento. Esa es la razón por la cual hemos visto que el legislador lo califica como incapaz absoluto, justamente porque no tiene discernimiento. Letra B, la otra razón, más concluyente todavía, porque es una razón de texto también, está en el artículo 1447. En ese artículo, que para quienes tengan buena memoria, recordarán que es el artículo que señala quiénes son incapaces. En ese artículo, cuando el código se refiere al incapaz absoluto, dice que los actos del incapaz absoluto no producen ni siquiera obligaciones naturales. Ni siquiera obligaciones naturales. Con eso ya el incapaz absoluto queda fuera entonces de la posibilidad de generar obligaciones naturales. Por ende, esta alternativa, este poder de generar obligaciones naturales, en 1470 lo estaríamos reconociendo solamente hacia el incapaz relativo. Punto número 3. Cualquier incapaz relativo puede generar obligaciones naturales de acuerdo al número 1 del 1470. Está claro que este número 1, lo hemos precisado ya, se refiere al incapaz relativo. Y a cualquiera de ellos, recordemos, para que entendamos el contexto, que en la actualidad los incapaces relativos en el sistema chileno son solamente dos. El menor adulto, por un lado, y por otro lado, el disipador interdicto. En una época
hasta el año 1989 teníamos también como incapaz relativo a la mujer casada en sociedad conyugal, cuestión que hoy día la dejamos ya aparte. Entonces hoy día tenemos dos incapaces relativos: menor adulto, disipador interdicto. Ninguna duda de que el menor adulto, con sus actos, puede generar obligaciones naturales, porque el 1470 lo dice, lo usa como ejemplo. Dice como los menores adultos. Así que ninguna duda, el menor adulto. Además que la descripción del 1470, cuando dice personas que tienen suficiente juicio y discernimiento, el menor adulto cuadra a la perfección con ese perfil. Es una persona que tiene suficiente juicio y discernimiento, pero a la cual la ley la califica como incapaz. Así que ninguna duda. Pero ¿qué ocurre con el otro incapaz relativo? El disipador interdicto. ¿Puede el disipador interdicto generar obligaciones naturales con sus actos? Y aquí la doctrina está dividida. Están los que estiman que el disipador interdicto no puede generar obligaciones naturales. No las puede generar. Y esgrimen como principal argumento que el disipador interdicto es una persona que no tiene el suficiente juicio y discernimiento. Advierten que el 1470, en su numeral 1, no solo exige tener discernimiento, sino que habla de tener el suficiente discernimiento. Y que el disipador interdicto no tiene ese suficiente discernimiento. Justamente ese es el motivo por el cual está interdicto. No olvidemos que el disipador, pródigo, dilapidador, que lo estudiamos ya, hace referencia a la persona que demuestra esta total falta de prudencia en la administración de su patrimonio. Y eso revela que esta persona, por lo tanto, no tiene el suficiente discernimiento que el 1470, en su número 1, exige para poder generar obligaciones naturales. Así que ahí estaría el motivo por el cual el disipador interdicto debiera quedar fuera de la posibilidad de generar obligaciones naturales. Está por otro lado la postura que señala que sí, que el disipador interdicto sí puede generar obligaciones naturales. Se ampara esta teoría en que no hay ninguna norma que excluya al disipador interdicto. A diferencia de lo que ocurre con el incapaz absoluto, que sí hay una norma que expresamente lo deja fuera, que es el 1447, pero al disipador interdicto no hay ninguna norma que lo margine. Agregando además como argumento que claramente el 1470, en su número 1, señala al menor adulto como ejemplo. Lo que significa que debe haber algún otro caso. Porque entendámoslo bien, si nosotros concluimos que el menor adulto es el único incapaz relativo que puede generar obligaciones naturales, entonces ¿qué sentido tiene que el número 1 lo dé como ejemplo? Mejor que el número 1 hubiese dicho derechamente, el menor adulto es el que genera obligaciones naturales, y no darse tanta vuelta de decir el que teniendo suficiente juicio y discernimiento, bla, 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 si al final resulta que el menor adulto iba a ser el único caso. De estas dos posturas, la que más se acepta, independiente de que el tema siempre podrá ser discutible, es la primera, es decir, la idea de que el disipador interdicto no puede generar obligaciones naturales, lo cual trae como consecuencia que la doctrina moderna efectivamente estima que en el número 1 del 1470, el único que está considerado para poder generar obligaciones naturales es el menor adulto. Sigamos en el análisis del número 1 en 1470. Cuarto punto, que lo vamos a plantear en términos de pregunta. ¿Tiene la nulidad
que estar declarada judicialmente. Quiero que entiendan lo que vamos a conversar. Tenemos un acto, lo voy a colocar acá, que ha sido celebrado por un incapaz relativo, por un menor adulto para ser más preciso. Acto por menor adulto. Se trata, por lo tanto, de un acto en el que hay un vicio de nulidad. Para ser más preciso, es un vicio de nulidad relativa, prescindible. ¿Por qué nulidad relativa? Porque el menor adulto es un incapaz relativo. Ya hemos concluido que el número 1 se aplica solo a los incapaces relativos. Y la nulidad que cabe en ese caso es justamente la nulidad relativa. Ahora, los actos no nacen nulos. El acto nace viciado. Pero la nulidad, para que opere, tendrá que ser declarada judicialmente. En el caso puntual, como se trata de una nulidad relativa, esa nulidad tendrá que pedirla el titular respectivo, empleando para ello la acción rescisoria o acción de nulidad relativa. Supongamos que el acto del menor adulto fue celebrado el año 2017 y la nulidad es declarada, luego de un juicio se declara el 2019. Ahí fue declarada la nulidad. Cuando nosotros decimos el acto del incapaz ha generado obligaciones naturales, ¿están las obligaciones naturales generadas antes que se declare la nulidad? ¿Están ahí? ¿O están las obligaciones naturales luego de que la nulidad ya fue declarada? ¿Cuándo estaría el escenario para la obligación natural? ¿Tiene la nulidad que estar ya declarada o esto opera antes de que la nulidad esté declarada? Ya. Ha habido también discusión doctrinaria sobre el punto. Hay argumentos que la verdad son argumentos bastante convincentes, tanto en un sentido como en otro. Por ejemplo, se sostiene que la obligación natural debiera estar antes de la declaración de nulidad. Un argumento, y les voy a dar un argumento cercano porque es de temas que hemos visto, porque sostiene la doctrina que cuando la nulidad ya está declarada, el acto de ahí en adelante no genera ninguna obligación, porque en virtud del efecto retroactivo, una vez que la nulidad ya está declarada, tenemos que actuar como si el acto no se hubiese celebrado nunca. Y si ese acto nunca fue celebrado, realmente nunca genera ninguna clase de obligación. ¿Ya? Ese es un argumento para sostener entonces que la obligación natural debiera estar circunscrita a este periodo, antes que la nulidad se declare. Porque una vez que la nulidad se declara, repito, debemos actuar como si el acto nunca se hubiese celebrado. Pero hay otra postura que señala que la obligación natural surge luego de la declaración de nulidad. Y el argumento para aquello es que, de acuerdo al sistema chileno, cuando un acto tiene vicios, mientras la nulidad no se declare, ese acto produce los mismos efectos que un acto válido. Y un acto válido deberá generar obligaciones civiles. Y por lo tanto, mientras la nulidad no se declare, las obligaciones que del acto nacen tienen que ser obligaciones civiles. Al final, lo que la jurisprudencia termina concluyendo y la doctrina actual al final termina concluyendo es que en realidad el periodo de las obligaciones naturales está antes de la declaración de nulidad. Acá está la obligación natural. O sea, hay obligaciones naturales desde el momento mismo de la celebración del acto o contrato. Entendiendo que una vez que la nulidad se declara, deja de haber obligación de toda clase. Porque de ahí en adelante ya no hay acto. Como se supone además que la nulidad tiene este efecto retroactivo, que nos hace suponer que el acto nunca fue celebrado,
no hay obligación entonces, porque si no está la fuente de esa obligación, porque la estamos borrando a través de la nulidad, al no haber fuente de la obligación, menos puede haber obligación de ninguna clase. Entonces termina primando esa postura. Por último, número 5, como parte del análisis de 1470, número 1. Justamente, tomando como referencia esto que estamos indicando acá, es que la doctrina también concluye que si opera la prescripción de la acción rescisoria, si la acción rescisoria prescribe, o bien si se ratifica el acto, o, para decirlo de otra forma, si la nulidad relativa se sanea, el acto entonces ya no puede ser anulado, y la doctrina sostiene que en ese caso la obligación natural se transforma en obligación civil. Eso se debe a que el acto ya deja de estar expuesto a una eventual nulidad, deja de ser un acto viciado al fin y al cabo, y por lo tanto eso provoca que las obligaciones que están siendo generadas dejen de ser obligaciones naturales y pasen a ser obligaciones civiles. El número 1 del 1470 de los 4 numerales es el que tiene mayor análisis, es al que la doctrina le ha dedicado mayor espacio de tiempo, lo que se debe también a que es de los 4 numerales el que más interrogantes deja por la sola lectura del número 1. Vamos a ver que el 2, el 3 y el 4 también tienen un par de comentarios doctrinarios, ya no están ajenos a eso, pero no con la riqueza del número 1, que es el más largo de estudio en todo caso. Y es el más importante y es el que más se puede preguntar en examen, por lo menos porque es el número 1. Entonces, como uno ya tiene que partir por ahí, porque sería, no es imposible, pero sería difícil que el profesor les diga partamos por el 4 o partamos por el 3, y este es el que uno más pasa en clases también, así que es como el que está más, con mayores posibilidades de ser preguntado. Ya dejemos el número 1, vamos al número 3. Nos vamos al 3 porque estamos viendo el grupo de las nulas o rescindibles que comprenden el estudio del numeral 1 y el numeral 3. Ya luego veremos el 2, luego veremos el 4. Vamos al número 3. Dice que son obligaciones naturales. Número 3. Las que proceden de actos a los que les faltan las solemnidades que la ley exige, a lo que les faltan las solemnidades que la ley exige, para que produzcan efectos civiles. Faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles. Y coloco un ejemplo también. Dice, como la de pagar un legado, impuesto por un testamento, que no se ha otorgado en la forma debida. Acá en el número 3 vamos viendo también un análisis, esto es más cortito. Número 1, acá el vicio que se observa es la falta de solemnidades. Así como en el número 1 el vicio era el que haya participado un incapaz relativo, acá en el número 3 es la falta de solemnidad.
la falta de solemnidad conduce a nulidad absoluta. A diferencia del número 1 que tenía que ver con nulidad relativa, acá es nulidad absoluta. Número 2, analizando todavía el número 3, estamos viendo el punto número 2. Luego de una larga discusión doctrinaria, se termina concluyendo de forma mayoritaria que el numeral 3 solo se aplica tratándose de actos unilaterales, no para actos bilaterales. Por lo tanto, no para contratos, solo en actos unilaterales. Esta conclusión la toma la doctrina por algunos argumentos como, por ejemplo, letra A, el uso de la palabra acto que emplea el numeral 3. Esto pues se sostiene que en general cuando el Código Civil usa la palabra acto sola, tiende a hacer referencia con ello solo a los actos unilaterales. Porque cuando quiere incorporar a los contratos, dice acto o contrato. Pero acá no lo hizo. Otro argumento para sostener lo mismo, letra B, el ejemplo que da. Porque se usa como ejemplo justamente a un acto unilateral. Se usa como ejemplo al testamento. Ustedes dirán, bueno, es un ejemplo. Y estamos de acuerdo, es un ejemplo. Pero es un ejemplo poco común. Porque el Código Civil no usa normalmente al testamento como ejemplo para nada. Habiendo, si el Código hubiese querido hacer el numeral 3 extensivo también a los contratos, podría haber colocado como ejemplo a un contrato solemne. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles. Más todavía cuando el contrato preferido del Código para usar como ejemplo siempre es la compraventa. Pero si acá no usó a un contrato como ejemplo, sino que usó un acto unilateral, para muchos es señal de que Andrés Bello da la idea que el número 3 solamente tenía que aplicarse a los actos unilaterales. Otro argumento para sostener lo mismo. Letra C. En materia de contratos, la omisión de una solemnidad acarrea inexistencia y no nulidad. Por lo tanto, en contratos tampoco estaría ocurriendo lo que el número 3 promueve, que es la idea de generar obligaciones naturales a partir de un acto que tiene un vicio. Porque en un contrato, si falta la solemnidad, no habría un contrato viciado, no habría ni siquiera contrato. Una compraventa de inmuebles en la que no se otorga la escritura pública, ahí no hay compraventa. Y malamente podría eso generar alguna obligación natural. Por lo tanto, entonces, como punto número 2, insisto, se ha sostenido que el número 3 de 1470 solo se aplica a actos unilaterales. Punto número 3. Al igual que como ocurría con el numeral 1, la doctrina también propone acá la tesis de que para que haya obligación natural, no es necesario que la nulidad ya esté declarada. Igual que lo que vimos en el caso anterior. O sea, las obligaciones naturales van a nacer antes de la declaración de nulidad. Ya, ahí tenemos el número 3 entonces, y ahí tendríamos completo el primer grupo de las obligaciones nulas o rescindibles, donde la nula resulta ser la del número 3 y la rescindible es la del número 1, ya dado que número 3, nula, nulidad absoluta, número 1, rescindible, nulidad relativa. Vamos al otro grupo.
Las obligaciones civiles desvirtuadas o degeneradas, correspondiente a los numerales 2 y 4 del 1470. 2 y el 4 del 1470. Vamos bien. El número 2, que tiende a ser el caso de obligación natural que uno más recuerda, dice que son obligaciones naturales las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. O sea, se trata de obligaciones que fueron en su momento obligaciones civiles, o sea, fueron en su momento obligaciones que daban acción, pero la acción terminó prescribiendo. Sabemos que por regla generalísima las acciones prescriben. ¿Y qué sucede entonces cuando prescribe la acción? La obligación deja entonces de ser obligación civil y pasa a ser obligación natural. Aspectos a destacar de este numeral 2. Número 1. Es evidente que acá uno tiene que recordar que la prescripción no extingue obligaciones, sino que extingue acciones. La demostración de todo esto es que la obligación subsiste. Claro que deja de ser obligación civil y pasa a ser obligación natural. Punto número 2. Debe haber sentencia que declare la prescripción. Debe haber sentencia que declare la prescripción. ¿Por qué? Porque mientras no haya sentencia, la obligación es obligación civil. ¿Cuál es el motivo que da la doctrina para esto? Y esto es relacionar materia, que la prescripción puede ser renunciada. Entonces ocurre que a mí pueden cobrarme, a pesar que la obligación esté prescrita, y yo puede que igualmente quiera pagar. Aun cuando yo sepa que yo podría alegar la prescripción, elijo no alegarla. No olviden que la prescripción puede ser renunciada una vez que ya está cumplida. Por lo tanto, para que la obligación sea realmente obligación natural, ya debe la prescripción haber sido declarada o bien reconocida judicialmente. Profesor, ¿Sí? una típica pregunta es como de las empresas de cobranza. ¿Sí? O sea, ¿hasta qué punto tienen el derecho de cobrar? Siempre pueden cobrar porque no están ejerciendo acciones judiciales. Te están llamando por teléfono, Claro, te están mandando sí, cartas. todo, pero pueden así como eternamente. Sí, pues. Bueno, si yo tengo una persona que me debe algo, yo le voy a cobrar hasta que me muera yo. Más allá de que si yo tengo o no tengo el derecho a pagar, porque además, ¿dónde está el tema? Si la empresa de cobranza o yo como acreedor logro que el deudor me pague, está bien pagado, porque la obligación no prescribe, lo que prescribe es la acción. Y como empiezan a jugar un poco con la psicología y tratan de asustar al deudor y le mandan cartas de cobranza que tienen formato como de una demanda, y la gente se asusta y paga. No, es un convenio. También, pero que si tú un convenio es renegociar la deuda, Claro. y el convenio implica extinguir la obligación anterior y dar paso a una nueva, y esa va a tener obligación civil. Yo entiendo que muchas veces uno no puede cumplir
porque realmente no puede cumplir. Pero yo siempre decía a los alumnos en clases, repactar una deuda es un error grave para uno como cliente, como consumidor. Si uno no tiene la necesidad urgente de repactar una deuda con un banco, con una casa comercial, con quien sea, uno no debe repactar. No se debe repactar. Espera que prescriba y aguanta. No digo eso, hay que tratar de buscar alguna otra alternativa para pagar, pero repactar la deuda no es una buena salida, digamos, para uno. Para la empresa es maravilloso. Por eso la empresa, una vez dice, mira, quieren repactar la deuda conmigo, hasta me ofrecen rebajarme los intereses de la deuda. A la empresa le conviene que tú repactes. No voy a empezar a explicar por qué, porque la clase no es para eso. ¿Bien? Bueno, punto número 3, del número 2 que estamos analizando. Ya hemos dicho que la prescripción extingue acciones y no extingue obligaciones. Pero refrendemos esto indicando que por prescripción nada le sucede a una obligación natural. Dado que las obligaciones naturales no tienen acción, la prescripción no las afecta. Una obligación civil le teme a la prescripción. Porque si yo soy obligación civil, a mí la prescripción me va a quitar mi acción. Pero si yo ya soy obligación natural, la prescripción no hay nada en que me pueda afectar. Porque la prescripción extingue acciones, la obligación natural no tiene acción, la prescripción no afecta en nada a una obligación natural. Dejamos de lado el número 2. Nos vamos al número 4 del 1470, el que suele ser el menos preguntado, en parte porque está al final. Ya a esta altura, si el profesor ha ido preguntando cada número del 1470, el examen ya se ha ido extendiendo bastante. ¿Ya? El número 4 siempre resulta ser el menos novedoso tal vez, pero igual hay que manejarlo, porque además son 4 casos. El 1470, en su número 4, señala que son obligaciones naturales las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Mire, yo soy acreedor de IA. Él me debe a mí 40 millones de pesos por un contrato de suministro y él no me ha pagado. Y yo tengo una acción para demandar. Mi obligación, la obligación entre él y yo, es una obligación civil. Yo tengo acción y lo demando. Interpongo una demanda en tribunales por el pago de los 40 millones de pesos adeudados, más los reajustes, más los intereses. Se traba la litis, contesta Ian, diciendo que él no debe nada, que ese contrato que yo señalo de suministros, él nunca lo ha celebrado, en fin, se defiende. El juicio sigue avanzando y va a llegar un momento en que el tribunal va a fijar como punto de prueba que se acredite la existencia de la obligación. Porque resulta que hasta este momento yo no he acompañado al tribunal lo más importante, la copia del contrato en la que aparece que él me deba a mí 40 millones. Resulta que fue un contrato celebrado de palabra nada más, pero nunca hubo contrato material, escrito. Y el tribunal fija como punto de prueba que se demuestre la existencia del contrato. Y ahí está el problema, que yo no puedo demostrar que el contrato existe. Es mi palabra nomás. No tengo ningún documento escrito que lo avale. No hay nada instrumental. A lo mejor hay testigos, pero los testigos acá no sirven. No logro que confiese Ian tampoco, así que no tengo prueba. ¿Qué va a ocurrir con ello? Que el tribunal va a dictar en la sentencia definitiva no al lugar a la demanda, porque no se pudo acreditar la existencia de la obligación. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué dice la ley? Que si eso sucede,
la obligación igual subsiste, pero subsiste como obligación natural. Lo que resulta por lo demás obvio, porque yo la acción ya la usé para demandar. Y en virtud de la cosa juzgada, yo no puedo volver a demandar ya. Yo la acción la usé y la perdí. Pero si luego de la sentencia Ian, en un ataque de honorabilidad, decide pagar, está bien que pague, porque el código señala que la obligación subsiste como obligación natural. Eso es lo que dice el número 4 cuando indica, y lo repito, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Profesor, tú en ese caso el mismo ejemplo de la empresa de cobranza. Usted está obsesionada con la empresa de cobranza. No, porque yo trabajé en cobranza. Ya. Pero que la empresa de cobranza tiene medios para poder probar, pues ellos se encargan de que los contratos se firmen, se hagan por escrito. Es difícil que una empresa de cobranza no tenga medios, claro. Claro, pero a veces como que toman créditos de otra y... Puede ser. Claro, pero en ese ejemplo podrían igual insistir en ¿Insistir en cobrar, qué? en llamar y en cobrar. Siempre pueden insistir en llamar y en cobrar, siempre. No se toma como ¿Hostigamiento? un hostigamiento. Sí, puede ser. Hay gente que intenta acciones por hostigamiento y algunas se han ganado. Pero el hostigamiento tiene también que ver con el horario, con la frecuencia. Ahora, honestamente, si usted debe, tiene que pagar. Y encuentro yo, esta es mi percepción, ¿no? Esta es mi opinión personal. Yo encuentro carepalo, por decirlo de alguna forma suave, que yo me enoje porque me estén cobrando algo que yo debo. Lo que pasa es que la gente en general tiene tergiversada la idea del acreedor. Entonces la gente dice, como yo le debo a Almacenes París no tiene por qué cobrar, porque uno siente que uno tiene mayor compromiso al deberle a una persona natural que a una persona jurídica. Entonces es el gran problema que existe. Entonces la gente cree que a las grandes empresas no hay que pagarle. Yo no tengo nada que ver con las grandes empresas, yo lo digo desde un punto de vista netamente jurídico. Uno siente, la grande empresa está podrida en plata y me viene a cobrar a mí. Tienes que pagar igual. Si en su momento nadie te colocó la pistola en la cabeza para que comprara el refrigerador, para que pidiera el crédito, y lo hiciste sabiendo las condiciones. No siempre se sabe las condiciones. Es que si no las supiste es problema tuyo, porque la empresa no las está ocultando, porque si las oculta, esa es otra historia. Pero si la empresa te entregó un contrato de 47 páginas y tú no lo quisiste leer, ese es tu problema. La ignorancia no puede ser usada como, que yo no sabía que el interés era tan alto. Ahí está el interés. Que yo no sabía que después de 30 días se capitaliza el interés. Está en la ley eso. No es una cosa que la venga a descubrir ahora. Pero es normal. Bueno, sigamos. Yo tengo deudas también. Y a mí también me llaman todo el día. Me tienen vuelto loco porque me llaman y te llaman a las horas más insospechadas. Te llaman temprano en la mañana. Se nota que el horario de llamada es parte de las 8 de la mañana porque a las 8 de la mañana, clavada, alguien te llama. Ni siquiera a las 8 un minuto, ni a las 8, me está sonando el teléfono. Y uno ya no contesta. No sabe lo que es. No, un teléfono privado, o sea, celular. Yo no contesto ni números privados, ni contesto números fijos. Nunca. No por cobranza, no contesto, no. Porque es claro que me está ofreciendo un plan que yo no quiero, o porque es alguna empresa que me está pidiendo que me cambie de DirecTV a BTR. No contesto. Y eso me pasa también que si ustedes mismos me llaman de un teléfono fijo, yo no lo voy a contestar. Y yo creo que la mayoría de ustedes hacen lo mismo. Teléfono fijo, chao. Bueno, pero ese es otro tema. Aspectos importantes del número 4. Vamos bien. Número 1. Insisto con que el problema es la falta de prueba. El problema acá no es otro. La obligación no pudo ser acreditada por falta de prueba. No estamos advirtiendo que la obligación no exista. Simplemente que llegado el momento no se pudo probar. Número 2. Por lo mismo, es fundamental que la sentencia expresamente señale que la demanda ha sido rechazada por falta de prueba.
Porque si el juicio se terminó perdiendo por otras razones, la obligación no va a ser obligación natural. Si al final, cuando lo que falta es la prueba, el tribunal, ¿qué es lo que está diciendo? No tengo elementos para poder darle la razón al demandante y por lo tanto fallo en contra del demandante. Si uno se pone filosófico jurídicamente, tampoco es que le estén dando la razón al demandado. El tribunal simplemente dice, sin las pruebas necesarias, yo no puedo decidir el conflicto. Pero si el demandado gana el juicio por otros motivos, por ejemplo, porque se acoge cosas juzgadas como excepción, o se acoge la incompetencia del tribunal, o una errónea interpretación de la ley, o se acoge el abandono del procedimiento, o algo parecido, ahí la obligación no va a ser obligación natural. El único camino que me lleva a una obligación natural es que haya sido desestimada del juicio por falta de... Sigamos. Tenemos ya el análisis de los 4 números del artículo 1470. Entonces, una típica pregunta que se puede hacer acá es si acaso el 1470 es taxativo. ¿Son las del 1470 las únicas obligaciones naturales que hay? ¿O hay más? Te da un ejemplo, me parece, la multa a los responsables. Aquí hay dos posturas que son bastante obvias. Los que sostienen que el 1470 es taxativo, o sea, las de 1470 son las únicas obligaciones naturales. Y los que sostienen que el 1470 no es taxativo. Obviamente para esto último, el argumento es decir que hay otras y hay que buscar otras. Y decir, mira, acá hay otra que el 1470 no contempla. Y si yo logro encontrar eso, claramente yo soy partidario de que el 1470 entonces no es taxativo. Vamos a partir por esta última corriente. Los que sostienen que el 1470 no es taxativo basan esta postura en señalar que a lo largo de la legislación chilena hay otros casos de obligaciones naturales. Si uno se pone a mirar en el mismo Código Civil y también en otras leyes, vamos a encontrar casos de obligaciones naturales que no caben en el 1470. Por ejemplo, la que señala el compañero, la multa en los esponsales. Artículo 99 del Código. Muy rápidamente, el Código señala que si en el acto de los esponsales se pacta una multa para aquel que se arrepienta de contraer matrimonio, el Código advierte que la multa no puede ser cobrada, pero que si se paga, está bien pagada. O sea, le da el perfil de una obligación natural. No se puede exigir, pero sí se puede retener lo que se haya recibido. Entonces se dice, ahí hay una obligación natural, y en 1470 no la contempla. Otro ejemplo, en el contrato de juego y apuesta. En el contrato de juego y apuesta, el Código Civil también señala, dice que el juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. Y agrega, el que gana no puede exigir el pago, pero si el que pierde paga, está bien pagado. O sea, el que gana no tiene acción para exigir que le paguen, pero si el que pierde paga voluntariamente, está bien pagado. Esto lo señala el Código Civil en el artículo 2260. Con esto se pretende entonces proponer que el 1470 no es taxativo.
Los que defienden la otra postura, los que señalan que el 1470 sí es taxativo, tienen varios argumentos. Uno, que la enumeración del 1470 aparezca precedida por la expresión tales son. Lo que tiene la importancia, porque en materia de interpretación de la ley, la expresión tales son implica taxatividad. Toda vez que un artículo o una norma propone una enumeración precediéndola por la expresión tales son, esa enumeración es taxativa, lo que estaría sucediendo acá en el 1470. Otro argumento, que hay distintos artículos del Código Civil que para referirse a las obligaciones naturales aluden a las del 1470, como queriendo decir que esas son las únicas obligaciones naturales que hay. Por ejemplo, el artículo 2296 se refiere a las obligaciones naturales como aquellas del 1470. Y otro argumento, y ojo con este, es el siguiente. La doctrina dice, la regla general es que las obligaciones sean civiles. Esa es la regla general. Por lo tanto, que una obligación sea natural es una excepción. Porque lo normal no es que las obligaciones sean naturales, sino que por el contrario, que sean civiles. Por ende, el que una obligación sea natural es una excepción. Y hay un aforismo jurídico, que es una regla de interpretación, que señala que las excepciones solo admiten interpretación restrictiva. Las excepciones solo admiten interpretación restrictiva. Es decir, si el código dice que las obligaciones naturales son las del 1470, son solo esas. Uno no puede llegar y empezar a extender esta excepción hacia otros casos que el código no señala. No porque a uno le parezca que otras obligaciones también debieran ser naturales, no lo van a hacer porque el código señala que las naturales son las del 1470. Y como es una situación excepcional, son entonces solo esas. De estas dos posturas, los que dicen que es taxativa versus los que dicen que no lo es, la que termina predominando, sobre todo a nivel de jurisprudencia, es la que propone que el 1470 es taxativo. Esa es la postura final, la postura más aceptada. El 1470 es taxativo. Y el argumento que más se toma en cuenta para llegar a esta conclusión es justamente el último argumento que dimos, que el que las obligaciones sean naturales es una excepción y por ende el 1470 es de interpretación restrictiva. Solo están como obligaciones naturales las que ahí están contempladas. Bien. Efectos de las obligaciones naturales. Efectos. Vamos bien. Número uno, el más importante, la obligación natural no da derecho para exigir el cumplimiento.
uno muchas veces lo pasa por alto este efecto, porque claro, es muy obvio, pero igual hay que decirlo. Porque esto es lo que más distingue a una obligación natural. El no tener el medio jurídico, la acción, para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento de él. Número 2. Si son cumplidas voluntariamente, el acreedor puede retener lo que le hayan pagado. Es decir, lo voy a decir al revés, cuando el deudor las cumple, no puede luego alegar pago de lo no debido. Chuta, te pagué esta deuda, ¿verdad que estaba prescrita? Tienes que devolverme lo que te pagué. No se puede. Porque si el deudor cumple de forma voluntaria, el pago está bien efectuado y el acreedor tiene derecho a retener lo que le hayan dado o pagado en razón de él. Para que esto ocurra, el pago que haga el deudor debe cumplir los siguientes requisitos. Para que efectivamente el acreedor tenga el derecho para retener lo que le han dado o pagado en razón de la obligación natural, ese pago debe cumplir 2 requisitos. Letra A, debe haberse hecho de forma voluntaria. Y esto se entiende en cuanto no debe haber ningún vicio de voluntad involucrado. No hubo fuerza, por ejemplo. Y letra B, el que paga debe tener la libre administración de sus bienes. Entiendan que esto que estamos indicando no tiene por qué ser llamativo, ya que son los requisitos que tiene todo pago al fin y al cabo, ¿ya? Tercer efecto en las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales se pueden extinguir por la generalidad de los modos de extinguir. Uno siempre está hablando del pago, pero la verdad, las obligaciones naturales se pueden extinguir por pago, por novación, por la pérdida fortuita de la cosa que se debe, siempre que se den claros los requisitos particulares de cada modo de extinguir. Pero hay al menos 2 modos de extinguir que no se aplican a las obligaciones naturales. Uno de ellos, efectivamente, es la prescripción, que como ya vimos hace un rato atrás, la prescripción, lejos de extinguir a una obligación natural, por el contrario, le da origen. Las obligaciones naturales nacen en virtud de la prescripción, porque una vez que la prescripción opera, se pierde la acción de una obligación que era civil y pasa a ser natural. Y el otro modo de extinguir, que tampoco opera para una obligación natural, es la compensación legal. Colóquenle el apellido. Legal. Para entender, la compensación es un modo de extinguir en que las partes son acreedores recíprocos. Yo te debo a ti, pero tú me debes a mí. Entonces, por el solo ministerio de la ley, esas obligaciones se van a extinguir hasta el monto de la de menor valor. Si yo a ti te debo 100, pero tú a mí me debes 80, yo te pago 20 nomás. Descuento de lo que yo te debo, descuento lo que tú me debes a mí y te pago la diferencia. Y eso opera por el solo ministerio de la ley. Claro que para ello se deben cumplir varios requisitos. Uno de esos requisitos para que opere esa compensación, que se llama compensación legal, es que los créditos, las obligaciones, sean actualmente exigibles. Y ahí está el problema con la obligación natural, puesto que la obligación natural no es exigible. Así es que la compensación legal ahí no puede operar. Pero sí podría operar una compensación voluntaria, que a pesar que no opera legalmente, las partes la hagan operar de común acuerdo. Eso sí puede operar. Por eso tampoco es cuestión de llegar y decir en las obligaciones naturales no opera la compensación. No,
sí puede operar, es la compensación legal la que no opera. Cuarto efecto. Las obligaciones naturales son susceptibles de caución. Se pueden caucionar. Pueden ser caucionadas. Se pueden caucionar por hipoteca, por prenda, por fianza, etc. Pero sin embargo, el código exige que la caución provenga de un tercero. No puede provenir del propio deudor. ¿Por qué no puede provenir del propio deudor? Porque si la obligación es obligación natural, si la caución la otorga el propio deudor, la caución también va a ser obligación natural, por el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y la verdad es que una caución que también va a ser obligación natural, como caución no sirve de nada, porque yo como acreedor no voy a poder exigir que me cumplan con la obligación principal y tampoco voy a poder exigir que me cumplan la caución. O sea, no me está dando la caución al final ninguna seguridad. Para evitar eso, la caución tiene que provenir de un tercero. Por si acaso, si la caución es fianza, o sea, si estamos garantizando una obligación natural con una fianza, esa fianza tiene algunas particularidades especiales. Por lo menos vamos a destacar dos. Letra A, e insisto que estamos hablando de la fianza en una obligación natural. Letra A, no hay beneficio de excusión. Se pierde. O sea, ese fiador no tiene este derecho, no tiene el beneficio de excusión. Y letra B, el fiador pierde también la acción de reembolso. Pierde entonces el beneficio de excusión y pierde también la acción de reembolso. Por último efecto en las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales no se ven afectadas por la cosa juzgada. No se ven afectadas por la cosa juzgada. Es decir, si yo demando que me cumplan una obligación natural y al final mi demanda es desestimada porque el tribunal falla señalando que como la obligación es natural, no se puede demandar, eso no hace que la obligación deje de ser obligación natural. Por eso se dice que las obligaciones naturales no se ven afectadas por la cosa juzgada. Bien, con esto entonces cerramos lo que es el estudio de las obligaciones naturales. Y vamos a aprovechar, un poco porque esto va a continuar mañana, de ver ahora las obligaciones simplemente conjuntas. Son muy cortitas y es un poco el preámbulo para mañana poder tocar la solidaridad. Y tal como se lo indicaba su compañera hace un rato, las obligaciones simplemente conjuntas no tienen nada que ver con las obligaciones naturales. Las vamos a ver simplemente porque es adelantar un poquitito de lo que viene mañana, pero no porque haya entre ambas, son dos temas inconexos en este caso. Estamos centrados, al hablar de obligaciones simplemente conjuntas, de obligaciones en las que existe pluralidad de sujetos. Acá hay pluralidad de sujetos. Y constituyen, dentro de las obligaciones con pluralidad de sujetos, constituyen la regla general. O sea, lo más común
es que si va a haber varios sujetos involucrados, la obligación sea simplemente conjunta. ¿Cómo las vamos a definir? Diremos que, y esta es una definición que no la da el código, porque el código la verdad es que de forma ordenada a estas obligaciones no las trata. Pero hay distintos artículos que uno puede tomar para elaborar definición. Por ejemplo, el 1511, el 1526, por ahí uno va construyendo la idea. Y uno dice al final que son aquellas en que habiendo varios deudores o varios acreedores, varios deudores o varios acreedores de un mismo objeto divisible, cada deudor solo paga su parte en la deuda, cada deudor solo paga su parte en la deuda, y cada acreedor solo cobra su parte en el crédito. Y cada acreedor solo cobra su parte en el crédito. Es decir, yo soy acreedor de todos ustedes. Uno me debe 100, otro me debe 40, otro me debe 20, en fin. Y la idea de la obligación simplemente conjunta es que yo le puedo cobrar a cada uno solo la parte que debe, y en la medida que ese alumno, ese deudor, pague la parte que él debe, para él la obligación se extingue. A él no le importa qué pasa con los demás. A diferencia, como lo veremos mañana, de una obligación solidaria en que cada deudor puede ser demandado por el total de la deuda. Acá no. Cada deudor paga solo su parte o cada acreedor cobra solo su parte. Requisitos de las obligaciones simplemente conjuntas. Número 1, pluralidad de sujetos, o sea, que haya varios sujetos. Varios es más de uno. Tiene que haber más de un deudor o más de un acreedor. Porque si hay un solo deudor y un solo acreedor, la historia que estamos describiendo carece de importancia. El único deudor tiene que pagar y el único acreedor cobra y se acaba la historia. Número 2. Unidad en la prestación. Esto significa que el objeto de la obligación es el mismo para todos. En naturaleza, ¿ya? Todos deben dinero, por ejemplo. No la misma cantidad, pero todos deben dinero. Y número 3, el objeto tiene que ser divisible. Esto alguna vez lo conversamos, porque de eso se trata justamente. El objeto se puede dividir y se divide. Tanto así que cada deudor pagará solo una parte, o cada acreedor cobrará solo una parte. Efectos de las obligaciones simplemente conjuntas, que entre paréntesis, estas obligaciones también son llamadas mancomunadas, por si acaso. Aun cuando en general se les llama simplemente conjuntas, también se les llama mancomunadas, y también por ahí se les llama obligaciones a prorrata. Así que si escuchan ese nombre o les preguntan con ese nombre, es esto mismo, obligaciones a prorrata. Vamos bien, efectos. Número 1, lo ya señalado, que es la parte que más nos importa. Cada deudor solo paga su parte y cada acreedor
solo puede cobrar su parte. Cada deudor paga solo su parte y cada acreedor solo puede cobrar su parte. Número 2. Extinguida la obligación respecto de un sujeto. Dentro del efecto. ¿Perdón? Dentro del efecto. Segundo efecto. Número 2, por eso dijimos número 2. Extinguida la obligación respecto de un sujeto, no se extingue para los demás. Si yo tengo a todos ustedes que son mis deudores, y le cobro a Yasna, y ella me paga, para ella la obligación se extingue, pero para el resto no se extingue. Los demás siguen debiéndome la parte de cada uno. 3. La cuota de un codeudor insolvente no grava a los demás. Esto lo van a entender mejor mañana cuando estudiemos solidaridad. La cuota de un codeudor insolvente no grava a los demás. En la solidaridad sí. Y eso lo vamos a estudiar mañana y ahí van a entender mejor a qué me refiero con esto. 4. Interrumpida la prescripción para uno de los sujetos, interrumpida la prescripción para uno de los sujetos, no se interrumpe para los demás. No porque se interrumpa para uno, se entiende interrumpida para todos. 5. Si un codeudor cae en mora, los demás no están en mora. No porque esté en mora uno, van a estar en mora todos. Si un codeudor cae en mora, los demás no caen. La mora de uno no arrastra en mora a los demás. Y número 5, o 6. Si un codeudor, actuando con culpa o dolo, le causa perjuicios al acreedor, cuando un codeudor, actuando con culpa o con dolo, le causa perjuicios al acreedor, solo ese codeudor es responsable. La conducta de uno no abarca, no afecta a todos. Si Yasna me incumple dolosamente y me causa perjuicios, esos perjuicios son responsabilidad solo de ella. Los demás codeudores no tienen que responder por el actuar de otro. Bien, finalizamos diciendo que el código no trata a las obligaciones simplemente conjuntas, porque en realidad en las obligaciones simplemente conjuntas se aplican las reglas generales de obligaciones nada más. No necesitan un tratamiento especial. No es que Andrés Bello las haya olvidado, sino que estimó que la verdad, salvo el hecho de que hayan varios deudores o varios acreedores, que son lo llamativo acá, en lo demás las obligaciones simplemente conjuntas no tienen ningún tratamiento que merezca, ningún efecto, ninguna característica que merezca que el legislador les destine un párrafo o un título. Como sí ocurre con las solidarias. Porque las solidarias rompen la hegemonía normal de una obligación. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Ya, estamos listos por hoy entonces. Profesor, disculpe, ¿cuáles son los artículos que dijo de los que se defendían? 1511, 1526 son los dos artículos con los cuales uno construye la definición de obligación simplemente conjunta. Bien, mañana entonces seguimos. Mañana el tema central son los efectos de la solidaridad. Es una clase que voy a tratar de que no sea tan larga, porque es un tema bien denso. No lo quiero agotar sumando extensión a lo denso que ya es el tema. Pero es un tema denso, ya hay que verlo con ejemplo
y es un tema importante. Todos ustedes saben que la solidaridad es importante. Así que nos vemos mañana. De a poco nos iremos acostumbrando al horario.